Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer para nosotros estar de nuevo aquí para presentar este programa que hacemos con mucho amor, con mucha pasión y se llama Charlas con Trujillenses Notables. Ya vamos por el reportaje número 32. Cómo nos agrada siempre estar resaltando valores de nuestro municipio, de este Trujillo del alma que llevamos todos tatuados, donde quiera que nos encontremos. Cada trujillense, donde quiera que se encuentre, siempre dirá con orgullo, soy trujillense. Y eso me parece magnífico. Este programa, como siempre, lo hacemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, aquí a través de esta radio digital, Radio Voz Estéreo Internacional. Y a todos quienes se encuentran en diferentes partes del mundo, siempre les decimos gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por aceptar este espacio que el único propósito es resaltar valores, resaltar hechos de un municipio resiliente que ha tenido una historia de 100 años que cumplirá el próximo 21 de septiembre y que se quiere celebrar como tiene que ser, como un hecho verdaderamente histórico, porque 100 años no se cumplen siempre. Y cuando se vuelvan a cumplir los 100 años, estas generaciones ya no estaremos. Vendrán otras y otras y otras que estarán. Entonces le corresponderá a aquellos decir, hace 100 años celebraron el centenario y en el marco de ese centenario, pues este compromiso que hemos tenido de manera particular, no tiene nada que ver la administración municipal, no tiene que ver nada la organización de el centenario, porque ellos tienen una estructura organizativa muy importante, muy interesante, de hecho están planificando una muy buena ejecutoria de celebración entre el 20 y el 25 del mes de septiembre. Y entonces, estos reportajes que estoy llevando a cabo fue una iniciativa propia que se me ocurrió a mí, sin pensar en como en ningún propósito particular ni nada. Simplemente dije, ve hombre, me parece bueno en 100 años hacer 100 reportajes, porque en 100 años, entre esas 100 personas que podamos entrevistar, pues está la historia de Trujillo. Cada quien ha hecho un aporte para la historia de Trujillo y por eso hemos venido haciéndolo. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Gracias por estar con nosotros y de una vez vamos a presentar al invitadazo que tenemos hoy. Primero digo que este programa no tiene ningún distingo ni político, ni religioso, ni de etnias, de nada. Este programa es un espacio en donde todos estamos integrados más allá de los distingos que se tengan, cada apetencia que se tenga por X cosa de la vida, pues aquí cabemos todos en este espacio y no volteamos a mirar que este para allí, de este para allá. No, todos somos iguales acá porque somos trujillenses y cada quien desde su ámbito ha hecho una historia para el pueblo. Pero la gran historia para el pueblo la ha hecho este invitado que tenemos el día de hoy. Es un placer para mí presentarles a ustedes, amables oyentes, a Edwin Fabián García Murillo. ¿Quién es él? Nadie más ni nadie menos que el compositor de la letra del himno de Trujillo. Este hombre ha quedado para la historia del pueblo, eso sí, porque no lo quitará nadie, que fue el compositor de esas letras que quedaron plasmadas y que todas las generaciones hemos aprendido a conocer y las que vendrán, por supuesto que sí. De modo que el nombre de este señor, cuando ya esté en el cielo él, pues el nombre quedará perenne y nadie lo quitará de la tierra por lo que hizo. El compositor del himno de Trujillo, maestro Edwin Fabián García Murillo, no sé por dónde me salió el Guarín. Bienvenido, gracias por atender esta llamada y créame que de verdad para mí es un placer y es un orgullo saludarlo a usted y poder entrevistarlo hoy en Charlas con Trujillenses Notables. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo le va, maestro? Silvio, buenas noches a usted, a su equipo de trabajo, a las personas obviamente que permanecen en sintonía. No, el honor es mío y es muy satisfactorio tener la oportunidad pues de compartir con usted, con los oyentes sobre Trujillo, que
que es el objetivo primordial, ¿cierto? Más que los nombres de las personas, sino la tierra a la cual pertenecemos, la tierra en la que tuvimos la fortuna de nacer y la tierra a la que nos corresponde honrar mientras estemos vivos, que creo que ese es el propósito, y honrarla, pues honrarla a través de acciones positivas, de tener propósitos elevados y de siempre vivir en la exaltación permanente de la raza a la que, repito, por fortuna pertenecemos. El maestro Edwin, además, es compositor, poeta, abogado. Es un hombre muy ligado con el tema de la biodiversidad y ya nos va a contar todos estos proyectos tan importantes. Es un hombre bien interesante, vinculado al Tribunal Superior de Buga, abogado, ya lo decía, de modo que tiene una historia muy bonita que nos va a contar. Pero yo quiero llevarlo atrás, bien atrás, a una retrospección bien interesante. Maestro Edwin, usted nació en Trujillo. ¿Usted es de qué familia? ¿Dónde nació? ¿Del pueblo de por allí? ¿Tiene raíces de por ahí, del campo? ¿No? ¿O es trujillense? Háblenos un poquitico de ese renacer suyo allá en Trujillo. A ver, yo creo que mis orígenes se remontan primero que nada a las montañas de Antioquia. ¿Y por qué digo esto? Porque mis abuelos maternos, llegaron en los años 40 del siglo pasado, llegaron procedentes de Caramanta, Antioquia, como tantos otros campesinos de esa región del país y de otras, buscando pues un mejor futuro, mejores posibilidades de vida. Ellos llegan en la década de los años 40 del siglo pasado, y allí nace mi mamá. Mi mamá era, porque ya falleció, Graciela Murillo Osa. Disculpe, maestro, doña Graciela Murillo Osa, su señora madre, ¿era hija de quién? Sí. ¿Cómo se llamaban sus abuelos? Bueno, mis abuelos se llamaban Joaquín Antonio Murillo López y Rosalena Osa Naranjo. Rosalena Osa Naranjo, o campesinos, como les dije antes, procedentes de Caramanta, Antioquia. Ellos llegan, se instalan, primero se instalan en la región que ahora se conoce como Dos Quebradas, el Pueblo Nuevo, y después pues ya deciden establecerse en el pueblo. En el año 42 nace mi mamá, Graciela Murillo Osa, y ella, con el transcurso del tiempo, muy joven, se conoce con mi papá, que también falleció incluso mucho antes que ella. Mi padre se llamaba Elisbel García Arias, era un funcionario del Hospital Santa Cruz de Trujillo. Caramba, ¿cómo se llamaba él? ¿Cómo? Con un nombre muy poco común, yo solo se lo he escuchado a él, Elisbel García Arias. Elisbel García Arias. Y procedente, él había nacido en Alcalá, que es un departamento aquí en el norte, muy cerca de Cartago, en el norte. Entonces, él llega a Trujillo y se conoce con mi mamá, pues allí ¿Que se llamaba cómo? Yo nazco en Elisbel García Arias. Y mi mamá se llamaba Graciela Murillo Osa. Mi mamá fue durante muchos años, tal vez personas que estén escuchando en este momento la recuerden, ella fue durante muchos años maestra en el área de educación primaria. En el año 1968, nazco, soy el segundo de los hijos de ese matrimonio. Infortunadamente mi padre fallece en el año 71, que eso también le debe traer recuerdo a los trujillenses de antes. En el año 71 se presenta en Buga un muy lamentable accidente entre un vehículo Volkswagen y el tren, y allí fallecen 3 personas. Ese es un hecho que yo creo que muchas personas deben tener presente. En 1971 allí fallece mi padre, entonces quedo yo bajo la tutela de mi mamá, y pues ella fue mi compañera pues hasta el año 2009 que falleció. Esa es más o menos la historia. A ella la recuerdan, si usted hace las indagaciones en Trujillo, ella fue muy recordada por las generaciones de alumnos que tuvieron la oportunidad de recibir sus enseñanzas, su experiencia y su vocación, porque ella era una mujer de muchísima vocación. Entonces, más o menos esa es como mi historia. Yo hago mi bachillerato, mi primaria la hago en la Escuela Francisco Julián Olaya, mi bachillerato lo hago en
en el Colegio Julián Trujillo. Después paso a hacer los estudios universitarios en la Unidad Central del Valle del Cauca, aquí en Tuluá. En el año 92 obtengo el título de abogado y después tuve unos periodos de alternancia de funcionario de la Alcaldía Municipal de Trujillo con el ejercicio independiente de la profesión. ¿En Trujillo? ¿En qué época? Sí, entre Trujillo. Yo tengo el título en el año 92. En el año 93 entro a ocupar el cargo de inspector de Policía y Tránsito Municipal de Trujillo. Estoy hasta el año 96, en el año 96, después regreso en el año 98 y dejé de estar vinculado a la administración municipal definitivamente en el año 2000. Y ya. En el año 2001... Discúlpame, le corto ahí un poquito para que sigamos. Y le hago una capite sí. Para que me explique lo siguiente. Inspector Sí. de Policía y Tránsito, en ese entonces la policía manejaba, era la policía dedicada al tránsito, o cómo se manejaba el tema, ¿cómo era? Sí, en un mismo funcionario concentraba las dos funciones. Ya. Las policías y las funciones de tránsito. En esa época había, porque con el tiempo desaparecieron, también había inspectores en las zonas rurales del municipio. Sí, recuerdo. Pero claro. pero después vino una reforma administrativa donde desaparecieron esas inspecciones y todas las responsabilidades quedaron concentradas en el inspector central, como lo conocía normalmente la gente. Ya. Entonces yo estoy hasta el año 2000 porque pues por esos avatares de la política perdemos las elecciones y entonces pues no se hablaba en ese entonces. De hecho el cargo de inspector, no sé si hoy está en carrera administrativa, pero en ese tiempo era de libre nombramiento y remoción. Sí. Creo que aún siguen conservando esa calidad. Y el año 2000 termina, y ya en el año 2001, por efecto de un concurso de méritos, pues yo tengo la oportunidad de llegar en propiedad al Tribunal Superior de Buga, donde voy a cumplir esta semana, curiosamente, voy a cumplir 21 años de ejercicio en el cargo. Entonces, desde el año 2001 hago parte de la nómina del Tribunal Superior de Buga. ¿Qué cargo tiene? De Colombia. Tengo el cargo de relator de tribunal. Relator de tribunal, y que te repito, ya estoy hace 21 años en esta ciudad, y pues con algunas aspiraciones todavía, pues desde ascender, pero hemos estado en el ejercicio y siempre representando. Y entre otras cosas, Silvio, aprovecho para decirle algo que la gente en Trujillo no sabe, y es que curiosamente, una de mis jefes se enteró que yo era el autor del himno a Trujillo. Y me dijo: Edwin, ¿usted por qué no le hace el himno al Tribunal Superior de Buga? Y yo presenté un texto y el texto fue aprobado. Es decir, que también tengo el honor de ser el autor del himno al Tribunal Superior de Buga. Qué maravilla. Que eso en Trujillo la gente no lo sabe. No lo sabe. Usted es el... Porque yo nunca le he hecho de divulgación a eso. Claro. La gente no lo sabe. Desde el año 2017, el texto fue aprobado en el año 2017. A diferencia del himno a Trujillo, que el himno a Trujillo fue un concurso. Exacto, pero entonces venga, no se me adelante, no se me adelante. Sí. Mi doctor Edwin Fabián García Murillo, con quien estamos hoy charlando acá en este reportajes, charlas con trujillanos notables, porque por ahí empecé yo lo presenté a usted como el autor y el compositor de el himno a Trujillo, y eso es una cosa maravillosa. Vea, estoy seguro que mucha gente que hoy está escuchando este reportaje, a lo mejor creerían que usted, que no sabían quién era, y a lo mejor pensarían que el que lo compuso ya no no existe. A lo mejor puede pasar. Ya me pasó una anécdota. ¿Ah, sí? Hace 2 años con eso. Sí, me pasó con una muchacha en Trujillo, Natalia Loaiza, a quien conocí pues en esas actividades de observación de aves, y me dijo precisamente eso. Me dijo: yo sabía que en esta casa, la casa donde vivía mi mamá,
vivía el autor del himno, pero yo pensé que estaba muerto. Y yo le dije, pues, que yo me haya dado cuenta, no, aquí estoy todavía, le dije yo. Y curiosamente me pasó eso, lo que usted dice, Silvio. Sí, maestro. Me pasó, seguramente mucha gente pensará que esa persona ni siquiera es de Trujillo. Sí, seguro. O que está viejito, está cuchito. ¿Usted cuántos años tiene a propósito, maestro? 54. No, usted está entero, es que usted es un hombre muy joven, hola. Un hombre muy joven. Seguro que mucha gente pensará, el himno a Trujillo, no, debe ser un viejito, 80, 90 años, o ya no existe. Sí, ya debe quedar un epitafio por ahí. Total, pero bueno, sí. Pero lo más importante es que hoy le estamos trayendo aquí a todos nuestros oyentes, especialmente a los trujillenses, que estoy seguro disfrutan con este programa, dándose cuenta que este hombre con quien estamos hablando es el compositor del himno a Trujillo. Y ya como hicimos una reseña de su vida, su pasantía, su desempeño profesional, su camino, y ya hoy, pues hasta a punto que nos trajo a darnos una gran información, una noticia que no lo sabíamos, yo particularmente tampoco lo sabía, como es el compositor del himno al Tribunal Superior de Buga, un hombre que se desempeña como relator del tribunal, que desde el 2001 está en esta importante entidad de la justicia en Buga. A propósito, ¿usted vive dónde? ¿En Buga o dónde? No, vivo en Tuluá. Vive en Tuluá, se desplaza constantemente a Buga. Es que Buga y Tuluá está ahí, ¿a qué? ¿A cuánto se demora? ¿15 minutos? ¿20? Sí, si es transporte privado, que por fortuna pues solemos viajar en transporte privado. Son 25 minutos. De pronto en los buses, en el servicio público de transporte, de pronto uno puede demorarse un poco más. Claro. Un poco más, 30, 40 minutos, a veces más, dependiendo, porque el transporte público pues tiene otra dinámica. Pero no, es que Buga está a un paso de Claro. De hecho, a mí me han dicho, perdón, Silvio, de hecho yo debería vivir en Tuluá, pero en Buga, que es donde trabajo. Pero pues en esa época aún vivía mi mamá, entonces yo quise como tener Tuluá como un punto perfecto para ir a Trujillo e ir a Buga. Por eso vivo en Tuluá. Vivo en Tuluá desde el año 2002. Hace 20 años salí de Trujillo. 20 años. Pero me dice que va a Trujillo de manera frecuente, ¿eh? Permanentemente. Y hay algo que a mí me gustaría aclarar, Silvio, porque ya le he escuchado decir a varias personas que yo no voy a Trujillo. Que usted no va. Que yo casi no voy a Trujillo. ¿O qué? Que yo no voy. Y resulta que es que yo, por mi estilo de vida, por mis actividades, el contacto con la naturaleza, yo voy a Trujillo mucho, voy todo el año. Pero yo no voy a hacer vida social en Trujillo, sino que voy a eso, a tener contacto con la naturaleza. Bueno, entonces cuando voy a Trujillo, permanezco es en la zona rural. Ya no lo decía yo al comienzo. No tanto en el... Sí, caminando, fotografiando. Claro, exacto. Ya lo decía al comienzo que usted es un hombre que va muy en línea con la biodiversidad y ya nos está adentrando el tema. Pero ahorita nos vamos para allá porque ese también es un apartado bien interesante que quiero que usted nos cuente, doctor Edwin Fabián. Este hombre, nieto de don Joaquín Antonio Murillo, de doña Rosa Elías Osa, doña Rosa Elena Osa, que llegaron de Antioquia, imagínese, luego don Elisbel García y doña Graciela Murillo, pues tuvieron un ilustre hombre que hoy es un maestro, definitivamente abogado, y que nos está contando aquí su historia, ya nos ha dicho y nos ha relatado todos estos apartes, egresado del Colegio Francisco Julián Olaya en su primaria, en el Colegio Julián Trujillo, entre otras cosas, en el marco del centenario Trujillo va a cumplir, el Julián Trujillo cumple 75 años, o sea que también va a estar de celebración. Bueno, mi doctor Edwin, maestro, yo lo quiero, entrémonos en el tema del himno de Trujillo. ¿Cómo se da ese concurso? ¿Cómo llega? ¿Qué lo llevó? ¿En qué usted basó su idea de escribirlo, la lectura? ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia que es muy bonita y seguro que muchos
no la saben, no la recuerdan y queremos conocer un poco de ese tema. Bueno, la iniciativa de darle un himno a Trujillo nace en el seno del Consejo Municipal. Ya. ¿En qué año? En el año 1993, durante la administración del ya extinto José Raúl Montoya Gaviria. Ya. Nace y yo, esa convocatoria, y hay algo que la gente poco recuerda. La primer convocatoria fue declarada desierta, porque todos los textos, incluido el que yo presenté, hacían alusión a momentos de violencia en la historia de Trujillo. Ya. ¿Sí? Entonces el jurado, con muy buen criterio, decidió descartarlos todos. ¿Recuerda quiénes componían el jurado? Claro, y curiosamente del jurado lo conformaban las siguientes personas. Carlos Arturo Hoyos Montoya. Exalcalde. Exalcalde, ya también partió de este mundo. Pero entonces Carlos Antonio Arturo Hoyos, Rocha. ¿qué hacía? Porque él fue alcalde mucho más acá. No, él fue alcalde después. Él fue alcalde después porque fue alcalde en el año 2001-2002. Bueno. Le estamos hablando de la convocatoria del año 93. Un señor Antonio Rocha, que era un músico de la ciudad de Cali, o con persona con inclinación o con estudios musicales, Sí. Que ya también falleció. Estaba Carlos H. Contreras, un hombre incluido en la política, involucrado en la política, ya también falleció. Y estaba un ex sacerdote muy recordado en el pueblo, Jorge Penilla Moriones. Él hace parte de la historia también, entre otras cosas, un hombre con una vena literaria exquisita, poeta. Ya. Yo tengo de él algún libro, y la única sobreviviente del jurado, de los miembros del jurado, es doña Teresa Camargo. La entrevisté estos días. Claro. Sí, claro. Ella es pensionada desde el magisterio, fue mi profesora en el bachillerato, y esas 5 personas integraban el jurado. Qué bien. De esos cinco miembros solo sobrevive Teresa. De Teresa Camargo, y con ella hablé el viernes, que me llamó a pedirme unos datos. Muy querida ella. Trujillo. Sí. Entonces ellos deciden, en una primera oportunidad, declarar desierto el concurso, porque el texto no se trata de revivir esos episodios de violencia y que tanto dolor, tanta tristeza y tanta mala imagen le causaron al municipio. Sí. Entonces deciden efectuar una segunda convocatoria, pero hay una cosa muy curiosa. Yo decido no participar en la segunda convocatoria. Ah, no. Desmotivado por esa decisión del jurado. La había amaciado tanto tiempo. No. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer sí. ese primer texto, ese primer proyecto? Claro, es que uno, eso es complicado porque uno trabaja sobre ideas. Claro, ¿cierto? claro. Y uno trabaja sobre ideas y tiene que trabajar con algo que creo que es muy bueno precisarle eso a la gente. Uno tiene que trabajar sobre moldes o sobre fórmulas de poesía tradicional. Ajá. Sí, la rima, la medida, el ritmo, los acentos, y no la poesía que se acostumbra hoy, que es una poesía de absoluto verso libre, ¿cierto? Correcto. Es decir, es inconcebible hacer un himno en verso libre, en rima, porque hay que musicalizar un texto. Claro. Sí, lo primero es obtener el texto, y el segundo paso es la musicalización. Entonces yo decido retirarme porque uno puede estar en eso trabajando una semana, 15 días, un mes, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo creo que sí estuve tal vez 15, 20 días trabajando en un texto, corrigiendo constantemente. Entonces yo decido no participar en la segunda convocatoria, es decir, no, desmotivado por esa decisión del jurado, pero la decisión del jurado, hay que reconocerlo, fue muy acertada. En el momento, hoy usted acepta, en el momento no lo pensó así.
En el momento no lo pensé así, porque yo solo la alusión que yo había hecho, incluso ese texto lo conservo yo, ese texto lo conservo yo como proyecto para un niño Trujillo. Yo lo tengo, ese texto todavía. Ya. Yo lo tengo, bueno, y decido no participar, pero tuve como la fortuna o yo no sé si la predestinación, no sabría cómo definirlo, de encontrarme a Gloria Amparo Espinosa. Sí, sí. Sí, Gloria, que después fue alcaldesa del municipio y en ese momento era miembro del Consejo Municipal, fuimos compañeros de estudio también. Uh-huh. Y ella me dice, Edwin, ¿va a participar o no va a participar? Y yo le dije, no, la verdad no tengo intención de participar. Y me dice, ¿por qué? Porque quedé desmotivado. No sé, no siento deseo de presentar un nuevo texto. Ella me dice, vea, no se preocupe, recuerdo perfectamente sus palabras, no se preocupe, Edwin, que a todos los participantes le vamos a dar una placa. Eso me lo dijo ella ahí muy cerca al edificio de la alcaldía municipal en Trujillo. Y yo lo que hago es que tomo con esa motivación, dije, bueno, si no gano, por lo menos voy a tener como esa satisfacción, ese reconocimiento de saber que participé, y ya elaboro un texto completamente diferente que había iniciado Aten. Claro, permítame, Sí. le entro ahí para que esta charlita, es que yo estoy emocionado también y yo soy muy preguntón. Entonces, para seguir la secuencia, vamos en que usted, bueno, prácticamente lo convence la señora Gloria Amparo y usted toma la decisión porque dice, hombre, voy a quedar en una placa de reconocimiento y demás. Pero cuénteme una cosa, ¿quiénes más estaban en el concurso que usted recuerde? No, la verdad no recuerdo. No, allí no recuerdas. No, la verdad no recuerdo. Yo sí recuerdo que había un señor, pero es que no recuerdo el nombre. Había un señor que traía una gran reputación. Sí. De hombre, incluso de hombre con recorrido por consulados del país, un hombre con una trayectoria literaria importante, pero no recuerdo el nombre. Entonces, sí, es lo único. Yo recuerdo que se presentaron que unos 10, 15 textos. Ya. No recuerdo exactamente cuántos. Incluso los textos estaban visibles en una cartelera en las inmediaciones del Consejo Municipal, del recinto del Consejo Municipal. Para que todo el mundo tuviera acceso a verla, ¿ok? Claro, para que todo el mundo, y porque al final de cuentas, pues el lector es el que tiene la opinión definitiva, ¿cierto? Eso está muy claro en literatura, es decir, al final de cuentas es el lector el que tiene la palabra. Correcto. Entonces, eso pusieron esos textos allí, yo presento un segundo texto, le repito, Silvio, totalmente distinto. Ya. Pero ya no con la convicción de ganar. Ya. Claro, porque usted al primero le mació, imagino, con toda la perspectiva y demás. Sí, exactamente. No, eso muchas veces pasa. A veces el mejor texto no es el que uno cree, sino el que termina siendo aceptado por el lector. Que claro, y sobre todo, y eso me lo enseñó Carlos Arturo Hoyo Montoya, unos años después, me dijo, mire, el concurso en definitiva es el texto que le agrade al jurado. Sí. Y eso es cierto, porque pues ellos tienen esa responsabilidad de dar un veredicto y de establecer un ganador. Claro. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Bien. Para mi sorpresa, porque yo se lo puedo decir abiertamente a usted y a todos los trujillenses, para mi sorpresa el jurado declaró ese texto como el mejor presentado, el mejor de los que se presentaron en la segunda convocatoria. Entonces ya es en septiembre de 1993, o un poco antes, en agosto de 1993, cuando el jurado, integrado por estas 5 personas, toman la decisión de seleccionar ese texto presentado por Edwin García como el himno oficial o el himno al municipio de Trujillo. Y después, en septiembre del mismo año, el Consejo Municipal, mediante una resolución, institucionaliza el texto como el himno del municipio. Esa es la historia del himno del municipio, imagínese. Sí. Y que, digamos,
Una vez ya establecido el himno, institucionalizado y oficializado, ¿en qué cambia, digamos, para usted? ¿Comienza el reconocimiento en el pueblo, la gente, la sociedad, lo miraba usted en otra dimensión o no? ¿O eso pasó así un poquitico inadvertido? Usted es un hombre de perfil bajo, he notado, usted es un hombre de perfil bajo, y entonces en ese sentido, ¿qué? ¿Usted inadvertido, normal, fue para usted normal o qué? Cuéntanos en qué pudo cambiar, porque es que usted entra a la historia del pueblo. Usted entra a hacer un himno donde se lo enseñan a los niños, se lo enseña a todo el mundo, va a quedar plasmado para eternamente. Entonces, ¿eso qué significó en ese momento para usted? Pues para mí significó muchísimo, porque como usted ya lo puede advertir y quizás los oyentes, yo soy un hombre de profundas inclinaciones literarias, ¿cierto? Sí. Y yo tengo una gran devoción por la lengua española, entonces, y por la poesía, pues que ha sido eso es hereditario porque fue mi mamá quien me enseñó el camino de la poesía. Entonces, pasar de ser un habitante más del pueblo, ¿cierto? A tener un lugar ya privilegiado en la historia del municipio, ¿sí? Es un cambio radical en la vida de cualquier persona. Sí. Pero pues por formación, por principios, yo nunca he permitido que eso me llene de soberbia, ni que me ponga en un nivel superior hacia los demás habitantes. Yo soy un trujillense más que tiene el privilegio de hacer parte de la historia del municipio. En un principio hubo mucho reconocimiento, Silvio, en un principio, pero eso poco a poco se ha ido como opacando en el tiempo. Y le soy sincero, Silvio, yo del himno de Trujillo he hablado en público solo hoy. No me diga, no puede ser. Sí, sí. Es increíble, porque yo ni siquiera ni en público ni en privado hablo del himno porque yo sé que tengo un lugar ahí en la historia del municipio. Yo sé que lo tengo reservado. Pero yo he tratado de seguir mi vida, pues no viviendo de esos laureles, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sino de trazarse otros más objetivos, pero es un honor inmenso, para mí es un honor inmenso y es más, donde yo trabajo, pocas personas saben que yo soy el autor del himno del municipio. No puede ser. Sí, pocas personas saben. Es más, mire que en Trujillo nadie sabe que yo soy el autor del himno al Tribunal Superior de Buga. Yo le digo a usted una cosa, usted pasa en el pueblo inadvertido y la gente, pues sí, uno más, pero que la gente se dé cuenta, este fue el que compuso el himno, tengan la plena seguridad que el que sepa, lo para y eso no pasará inadvertido. Surge firme el radiante horizonte bajo el sol del dorado fulgor, y en la agreste ladera del monte la simiente del buen labrador. ¿Qué significa? Significa que Trujillo, en esencia, ¿sí? Es un municipio de vocación agrícola y que ha estado a lo largo de su historia poblado por personas laboriosas, trabajadoras, honradas, ¿sí? Sencillas, ¿sí? Buenas en el fondo, en su esencia, y que eso es lo que hay que exaltar. Es decir, el trabajo honrado, ¿sí? Yo creo que ningún municipio, ningún país, ninguna nación puede prosperar si no tiene como norte el trabajo honrado y los ideales altos. Y yo pienso que en el campesino están representados como en ningún otro elemento de nuestra población esas virtudes. Sí, eso fue lo que yo Magnífico. quise poner. Sí, En esa como primera, en ninguna esa otra. primera estrofa. Sí. Y estamos hablando con el compositor del himno a Trujillo, un hombre de la historia de Trujillo plena. Y este reportaje, tengan la plena seguridad, maestro, que lo guardo con mucho cariño, lo guardaré siempre porque usted es un histórico. Es que yo hoy me estoy sintiendo muy emocionado con este reportaje, con mucho placer de verdad de poder hacerle un reportaje a este hombre que sí, maneja perfil bajo, pero yo creo que la sociedad trujillense, mmm,
debe tener el compromiso de hacer más relevante a un hombre que está en plenitud de vida, que hace un ejercicio profesional muy importante, pero que ha dejado marcado al pueblo en este himno que en su momento, en un concurso lo hizo y mire usted cómo quedó para la historia. Alma abierta y espíritu andante, y de un suelo el preciado El sueño. dulzor, pues de Antioquia y el valle pujante guardas huellas de doble esplendor. Antioquia tiene mucho que ver en Trujillo porque fueron descendientes, ¿verdad? Sí, porque Trujillo, pues, para decirlo de una manera bíblica, como tantos otros puntos del territorio nacional, Trujillo en un momento dado se convirtió como en la tierra prometida. Y entonces empezaron a llegar a Trujillo, pues, personas procedentes de todas las regiones del país, pero en especial de esa zona que hoy conocemos como, o que antes se conocía como Antioquia la Grande, que hoy abarca los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. Entonces, en Trujillo hay una mezcla racial y cultural muy importante que es, somos vallecaucanos por situación geográfica, ¿cierto? Sí. Y porque eso nos define, ¿cierto? Porque integramos el Valle del Cauca. Pero traemos esa mezcla y esa idiosincrasia de la cultura antioqueña. Total. Sí, de claro. la cultura antioqueña, sin decir que somos antioqueños, porque somos vallecaucanos. Total. Pero tenemos esa mezcla. De hecho, hasta en el particular acento cuando hablamos. Total, sí, seguro. Sí, no tenemos el acento de la zona plana del Valle del No, Cauca. acento paisa, seguro. O sea, sí, y a uno le dicen, nosotros no somos paisas, pero a mí me dicen los compañeros que ustedes los de Trujillo son apaisados, los compañeros de trabajo. Son Sí. apaisados. No, nosotros tenemos ascendencia antioqueña, Total. pero somos vallecaucanos. Pero somos vallecaucanos. Entonces, eso fue lo que yo quise decir allí, la idea del progreso. Yo pienso que la idea de lo interesante y de la fortaleza de la raza de Trujillo o de los trujillenses es esa muy particular mezcla de dos culturas. Sí, total, De dos sí, es culturas. así. Mire usted, estamos hablando pues con el hombre que plasmó esta huella imborrable para el municipio de Trujillo como es las letras del himno trujillense. A la humana razón transitoria das ejemplo de altivo vigor, y el anhelo que clama tu historia es de paz, de progreso y amor. ¿Ah? ¿Ahí qué? Sí, ahí lo que quise yo consignar es que Trujillo, ¿sí?, a lo largo de su historia ha sabido sobreponerse, ¿cierto?, a todas las dificultades propias. Es que los municipios, al igual que las personas, viven rodeados de dificultades. Entonces, lo que debe prevalecer en esas comunidades, por encima de los intereses individuales, es el anhelo, el propósito de construir un proyecto de vida municipal y de vida comunitaria unido a valores tradicionales, a la necesidad de buscar el bienestar y la prosperidad para todos. Eso fue lo que yo quise decir allí. Qué bien. En la masa aventura del cielo presta el campo su fruto y verdor, y en la fértil entraña del suelo el encanto, su fe y su fervor. Sí, allí vuelve un poco la idea de la primera estrofa, y es decir, que estamos ligados, los trujillenses estamos ligados a la tierra, ¿sí? Estamos ligados a la tierra, y la tierra no solamente es la despensa, ¿no?, de los alimentos, no solamente es la posibilidad de los ingresos económicos o de los renglones de la economía, sino que
en la tierra, en el cultivo de la tierra está por antonomasia, por excelencia, está definida la esencia de Trujillo. Y eso es lo que tenemos que conservar. Tenemos que conservar la tierra y tenemos que conservar los valores tradicionales, los valores culturales. No podemos dejar perder las tradiciones. La modernidad no es como muchos entienden a veces. La modernidad no es renunciar al pasado. No. Sí. Del pasado hay que conservar los valores esenciales. Total. Y del pasado hay que conservar los valores esenciales. Hay cosas que no se negocian, Silvio, nunca. Y ¿Seguro? el anhelo de una sociedad mejor, eso es algo a lo que no se puede renunciar. Ni ahora, ni mañana, ni pasado mañana. Por más evolución que tenga el mundo, la historia jamás se podrá olvidar. De la historia hay que echar mano siempre. Sí, claro, y por eso se ha dicho tantas veces que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Total. Sí, por eso se ha dicho tantas veces eso. Seguro que pienso sí. que eso es cierto. Sí, no. Tenemos tenemos que avanzar hacia el futuro y tenemos que vivir a tono con la sociedad de la que hoy disfrutamos. Pero no se puede renunciar a los valores esenciales. Y uno de esos valores esenciales es el bienestar común. Es que se trata de eso. Se trata de pensar en todos, en el bienestar de Trujillo, y cuando se dice Trujillo se habla de Trujillo, de todos sus habitantes sin ningún tipo de excepción. Estamos hablando en Charlas con Trujillenses Notables con el doctor Edwin Fabián García Murillo, compositor, poeta, y es el hombre que compuso las letras del himno de nuestro municipio de Trujillo. ¡Qué maravilla! ¡Qué machera! Surge firme y radiante horizonte, bajo el sol de dorado fulgor, y en la agreste ladera del monte, la simiente del buen labrador, alma abierta y espíritu andante, y de un sueño el preciado dulzor, desde Antioquia y el valle Colambres, guardas huellas de noble esplendor. La historia de Trujillo que está enmarcada aquí en este himno maravilloso que queremos todos, que desde el niño hasta el adulto mayor hemos conocido, pero que muchos no sabían y no conocían que este hombre, poeta, compositor, abogado, es un hombre activo plenamente, funcionario de el Tribunal Superior de Buga, de Guadalajara de Buga, como me gusta decirle a esta ciudad, que quiero también. Sí, el nombre oficial. Hermoso el nombre oficial, que vive en Tuluá, Sí, pero que se la mantiene en Trujillo, la gente no lo ve, porque este hombre vive allá en el avistamiento de las aves. Y entremos a ese campo precisamente, mi doctor Edwin. ¿De dónde nace ese amor por la naturaleza y precisamente en ese proyecto que usted tiene de avistamiento de aves? Creo que usted tiene un proyecto muy bien establecido para presentarlo. No sé si quiera contarnos un poco en qué consiste y esa bonita labor también que tiene que ver con la biodiversidad y los animales y las aves y demás, ¿cómo es? La verdad sería muy difícil decir, o a mí me resultaría muy difícil decir cómo o cuándo empezó mi interés por la observación de aves. Sí sé que yo, desde niño, me he sentido siempre muy ligado a la naturaleza. Desde el año 2008, más o menos, empiezo yo a interesarme en el campo de la fotografía. Fotógrafo El además. campo de la fotografía es fotografía y la observación de aves, porque la observación de aves tiene dos vertientes. Una es la observación, ¿cierto? La Sí. simple observación. Y otra que también tiene mucha acogida es la fotografía. La observación y la fotografía. Algunas personas simplemente se limitan a observar y otras viven más dedicadas a fotografiar aves. Ya. Entonces yo empiezo más o menos en el año 2008-2009, empiezo a hacer recorridos
especialmente por el eje cafetero, Risaralda, Quindío, concretamente. Y empiezo a interesarme por las aves, empiezo a la consecución de los libros, a obtener información, a establecer contactos. De hecho, yo pertenezco, y creo que es la única asociación a la que pertenezco a la Asociación Colombiana de Ornitología, que es una sociedad bogotana que tiene por objetivos el estudio, la promoción y la conservación de las aves. Qué bien. Entonces yo empiezo con ese proyecto, después encuentro con que en Trujillo también estaba, porque ya no vive desafortunadamente, estaba como en ese plano, en esa línea, el licenciado, el profesor Armando Ramírez. Claro, Falleció muy el reconocido año en el pasado. pueblo. Sí, falleció el año pasado y con él y con otras personas que hay allí empezamos a organizar unos grupos en Trujillo. No sé si haya oficialmente grupos de observadores de aves en Trujillo. No sé si sé que había una muchacha de nombre Juanita que tuvo un proyecto con la que a veces tengo contacto. La idea era fortalecer esa actividad en Trujillo, el sector de la observación de las aves, porque es un renglón, entre otras cosas, es un renglón turístico Sí, sí, muy sí. importante. Eso ya es un campo de la economía muy importante en el país y en el mundo. Sí. Y La genera mucho turismo, ¿ah? genera muchísimo turismo y sobre todo despierta mucho el interés de los extranjeros. Claro. No hay que olvidar que Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de aves en el mundo. Sí. Colombia tiene el primer lugar, o sea, ningún otro país tiene tantas aves como Colombia. De ahí el atractivo. Entonces eso es, De ahí, perdón, sí, doctor, de ahí el atractivo para los turistas internacionales de venir a Colombia a ver esa diversidad de aves que hay en nuestro país. Y por eso el avistamiento de aves se ha constituido en un elemento muy importante para la economía y el turismo de nuestro país. Y esto va creciendo paulatinamente, ¿ah? va creciendo y ya hay, por ejemplo, ya hay ferias, festivales de aves muy consolidados en el país. Sí. En ciudades como Manizales, como Pereira, Medellín. Entonces, pues Colombia es un país privilegiado en riqueza natural, es un país en biodiversidad, pues es uno de los, creo que es el cuarto país en mega biodiversidad en el mundo, ¿sí? Entonces, en Trujillo, eso también ha empezado a tener acogida, pero no, le repito, Silvio, no sé si haya un grupo oficialmente constituido. Yo sé que hay grupos de WhatsApp donde hay un grupo, de hecho ahí lo hay, donde tenemos contacto esporádico, pero aún tenemos contacto. Pero sí sé que eso ha ido empezando a tomar fuerza. Entonces a mí desde hace unos años me ha surgido la idea primero pensé en hacer un libro Nah. sobre las aves de Trujillo, ¿sí? Pero eso demanda mucho tiempo y muchos recursos, ¿sí? O sea, eso no es un trabajo fácil. Y después pensé en hacer, y yo dije, qué bueno darle ese regalo a Trujillo en su centenario, en hacer una guía, un folleto sobre las aves de Trujillo. Que la gente aprenda a conocer la biodiversidad que hay en ese campo, en el campo de las aves, porque también lo hay en muchos otros aspectos. Y ese es un proyecto con el que vengo hace años. Pero sabe una Muchos cosa, años, pero... sí, venga, sí. le interpelo ahí una cosa, doctor, y es que a mí me parece muy coyuntural el tema, ¿sabe por qué? Porque si estamos hablando, acabamos de hablar de que el avistamiento de aves es un elemento que que da apertura al turismo, ¿cierto? Y si estamos hablando que Trujillo hoy está en pleno desarrollo del turismo, y eso es uno de los factores que le está dando una visibilidad a Trujillo y mostrarle en la otra cara, pues me parece que es un momento coyuntural para este tema. Lo miro desde acá, desde la barrera, y escuchándolo usted y mirándole y poniéndole como sentido común a la cosa, mi doctor Edwin. Mi doctor Edwin. Sí. Sí, por supuesto, porque pues el auge de Trujillo, ¿cierto?
el auge turístico que tiene Trujillo desde hace unos 4 o 5 años, que ha despertado el interés pues, de tantas personas, incluso de radicarse en la población. Sí. Y, Sí. y la cantidad de personas que especialmente los fines de semana van a Trujillo es considerable, es muy importante. Entonces yo pienso que podría ser la oportunidad de consolidar, obviamente eso de consolidar ese aspecto, obviamente eso demanda preparación primero que nada, demanda políticas no solamente particulares, demanda también políticas públicas, es decir, que haya entidades, sobre todo las ambientales, comprometidas también en un propósito de eso, porque el turismo también es una puerta abierta para la conservación. Claro, claro. Sí, la conservación, claro, porque cuando conocemos lo que tenemos, es cuando empezamos a valorar y a cuidar. Y Trujillo aún, ¿cierto? Aún tiene mucha riqueza en ese campo y en muchos otros campos. Entonces yo pienso que sí, que es el momento. Entonces el propósito era presentar la guía, pero pues no. Por lo menos hasta ahora no he podido consolidar eso. Ahora ando con un proyecto, pero es un proyecto ya de otra índole, sin abandonar el proyecto de la guía, que yo creo que algún día tiene que salir eso, Silvio. Pero venga, le Algún día pregunto tiene una que cosa, salir. doctor Edwin, ¿y usted el proyecto de la guía lo alcanzó a presentar a alguien o se quedó solamente en la idea? No. Yo, como lo comentabas ahora fuera de micrófonos, yo en el año 2021, el año pasado, dirigí una petición a la CBC, Ya. una petición a varios correos, al director, al jefe de la oficina jurídica, al jefe, una petición diciéndoles que el proyecto de una guía de las aves de Trujillo sería como un magnífico presente para Trujillo en su centenario. Y incluso les dije que como se presentó hace año y hace año y 5 meses, dije que había tiempo más que suficiente para preparar el proyecto y para convertirlo en una realidad. No desconozco las razones, pero nunca recibí respuesta, Silvio, la verdad, nunca recibí respuesta. De la CBC. Sí, no, la verdad nunca recibí respuesta. Es más, es posible, uno no sabe porque en esto del tráfico de los correos electrónicos, es posible que un mensaje no llegue ¿cierto? Al al destino. buzón. Sí, que esa información, porque eso ocurre en los sistemas, eso pasa. Pero la verdad es que yo nunca recibí una respuesta oficial y pues como mi trabajo es en Buga, entonces no tiene uno como el tiempo de estar gestionando, De de hacerle estar seguimiento. averiguando, sí, de hacerle un seguimiento a una petición de esas, o de disponer, ¿cierto? Como decir con quién hablo, a quién, pero es un proyecto que queda abierto, porque no necesariamente tiene que ser para el centenario, hubiera sido lo ideal, pues desde mi punto de vista. Pero el proyecto queda abierto, Silvio, queda abierto y yo pienso que Pues se puede seguir créame, insistiendo. créame, doctor Edwin, que voy a por lo menos a hacer el puente para que esta información le llegue también a una trujillense que está haciendo una labor muy importante aquí en el Valle del Cauca. Y es la ingeniera ambientalista Nasli Vidales, quien tiene la encargatura de, precisamente iba muy en línea con todo esto, y es la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca, que tiene que ver con la diversidad y la naturaleza y la defensa de los recursos. Entonces, y además trabaja muy en línea, muy en común, muy de manera transversal con la CBC a propósito. Y entonces, para por lo menos hacerle seguimiento y darse cuenta si les llegó o no les llegó, si fue que no lo vieron, no lo vieron. Me parece que es muy importante y al lugar el tema. Y como trujillense, como hombre que también soy muy enfocado a defender la naturaleza, nuestro propósito también es ese. De hecho, yo tengo un programa acá en nuestra emisora digital que se llama Biodiversidad en Voz. Y es precisamente hablar de todos estos temas de los recursos naturales que nos compete a todos, la defensa de la naturaleza, porque es la vida propia que nosotros tenemos que defender. De modo que me voy a comprometer en ello y la verdad, alguna información extractaremos sobre este proyecto maravilloso que usted ha expuesto. Pero venga, le pregunto, entonces usted sí va a Trujillo, lo que pasa es que llega a Trujillo y hacia el campo a mirar las aves, ¿o qué? Sí, exactamente. Me pasa mucho eso, o permanezco en la casa, porque yo toda la vida he sido un hombre más bien de costumbres
digamos que un poco monástica, ¿sí? Sí, Para definirlo de alguna manera. Y cuando yo voy, pues programo salidas al campo. claro, Entonces yo voy y pues es cierto, yo estoy en Trujillo, pero yo mm, no estoy socializando como tal vez lo hacía antes de marcharme de Trujillo. Yo salí de Trujillo en el año 2002 y entonces yo voy y me dedico a eso, mm, a los lugares donde más cercanos posibles, porque pues a veces las cuestiones de tiempo no lo permiten. claro. Entonces yo hago eso, yo sí voy a Trujillo y mucho, voy frecuentemente, pero no soy tan visible, por decirlo de alguna manera. Sí, Y entonces algunas personas han pensado en que yo me alejé de Trujillo, pero eso no es verdad. claro, claro. Ok, es un hombre que digamos que siempre tiene Pues hay gente que es así, cuando uno es perfil bajo y cuando uno es de la forma que es suya, no falta quien diga que usted es arribista. Y entonces, totalmente... Sí, o que la gente crea que de pronto a uno, bueno, pero la gente está en libertad de opinar y de, ¿cierto? y Sí, de, y de pensar, pero que la gente crea que de pronto uno eh, ya no tiene el apego ni la querencia por su pueblo. No, eso no es verdad. claro, Eso no es verdad. De hecho yo vivo en Tuluá es por mi trabajo, pero si yo tuviera la oportunidad de vivir en Trujillo, yo volvería a Trujillo perfectamente, sin ningún qué bueno. inconveniente. Es un Sí, hombre sin de la ningún inconveniente. historia. El doctor Edwin Fabián García Murillo, en este reportaje de charlas con trujillenses notables, el compositor del himno a Trujillo plasmado en la historia, y este hombre merece, no lo está diciendo él, lo estoy diciendo yo, merece un verdadero reconocimiento por la sociedad trujillense. Él maneja perfil bajo y nunca lo va a buscar, pero yo creo que sí, la sociedad trujillense, y cuando hablo de la sociedad trujillense, hablo de todos, los estamentos oficiales, privados, todos, la misma sociedad, el pueblo como tal, merece darle un reconocimiento ahora en el marco del centenario a este gran hombre de Trujillo, el doctor Edwin Fabián García Murillo, compositor del himno de Trujillo. Yo quiero agradecerle a una amiga mía que aprecio mucho, una familia hermosa, a Diana Gallego, que fue quien, la verdad, me refirió su nombre para este reportaje. Porque yo le soy sincero, yo no voy a dármelas aquí que desabiendo. Yo no tenía conocimiento que usted estaba. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted, mi doctor? Pero hoy estoy muy feliz de haberlo descubierto y de darme cuenta de su historia. Por eso quería que usted mismo contara su historia aquí a través de charlas con trujillenses notables. De modo que gracias por todo y yo creo que no será la última vez que volvamos, que hablaremos. Y pienso que en el marco del centenario sí es muy importante que nos veamos cara a cara en el municipio de Trujillo. Mi doctor Edwin Fabián García, el compositor de nuestro himno trujillense. Pues de decir, yo la verdad le estoy a usted muy agradecido, a Diana María, a Jairo Alberto Saldarrega, que fue mi jefe. Yo trabajé con Jairo cuando él desempeñó el cargo de alcalde Sí, y pues yo soy un trujillense. Yo siempre lo he dicho, pero en privado, no lo he dicho en público. Yo me defino como un trujillense por nacimiento, por vocación y por convicción. Y estoy dispuesto, Silvio, cuando se llegue el momento del centenario, mm, tenemos que hablar, tenemos que comentar de muchas cosas, de, de- de- de tantas cosas que de pronto el tiempo, ¿cierto?, que rige este tipo de espacios periodísticos no permite hablar, pero ha sido un gusto, ha sido un honor para mí eh, que la gente en Trujillo sepa pues que como usted dice, yo siempre he sido una persona que he manejado perfil bajo, pero no tengo en mí ningún otro tipo de actitudes egocéntricas ni egoístas, por supuesto, y estoy a sus órdenes y de todas las personas aquí en Tuluá, en el Tribunal Superior de Buga, cuando quiera, Silvio, y tenemos contacto con mucho gusto y le agradezco mucho esta oportunidad de hablar un poco sobre el himno Trujillo que es sorprendente, pero nunca lo había hecho ni en público ni en privado. vea, pues siempre había una primera vez y esa oportunidad se Sí, dio en estas charlas con trujillenses